Gloria al Señor. Muy buenos días, hermanos. Les saludo en la paz del Señor. Amén. Amén. Vamos a estudiar la palabra del Señor, haciendo un resumen de todo lo que hemos visto. Amén. Cómo debemos recibir las instrucciones del Espíritu Santo para Amén. recibir la guianza. Amén. Vamos a orar antes de poder empezar. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo tan hermoso que tú nos permites estar delante de ti. Queremos agradecerte, Señor, por tu amor y por tu misericordia, por permitirnos estar una vez más en tu casa, Señor. Te hemos alabado, te hemos glorificado, Señor, y ahora te pedimos, Señor, que nos des sabiduría, que tu Santo Espíritu nos guíe, Señor, a predicar conforme a tu palabra, conforme a lo que tú has puesto, Señor, en mi corazón. Te agradezco, Señor, por tus bendiciones. Y, Señor, que tu Espíritu Santo sea el que, Señor, nos convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que todo lo que hagamos en esta mañana sea para tu gloria, sea para instruirnos, para aprender a ser guiado por el Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos la gloria, la honra, la alabanza por todos los siglos. Amén y amén. Querido amigo y hermana en Cristo, hermano en Cristo, vamos a continuar el estudio, terminando ya este ciclo de enseñanzas acerca de la vigilia de oración. Para esto vamos a ir como primer punto, ver los consejos que nos habla la palabra del Señor. La palabra de Dios nos indica en Proverbios 15, verso 33, que el temor del Señor es la enseñanza de sabiduría. Tenemos que entender y comprender Amén. que el temor del Señor es la enseñanza de la sabiduría. O sea, cuando hablamos del temor de Dios, nos referimos exclusivamente a lo que el Señor nos quiere enseñar a través de su palabra. Porque la sabiduría viene de la palabra. La sabiduría de Dios viene de lo que Dios nos enseña a través de su palabra. Y la Biblia dice que la honra precede a la humildad. Amén. Luego de la humildad viene la honra del Señor. Proverbios 12:1 dice que el Señor ama la instrucción. El que ama la instrucción, aquel que le gusta ser instruido por Dios, por su palabra, dice que ama la sabiduría. ¿Sí? Mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Aquel que no le gusta que les reprendan por medio de la palabra, que sabe que está cometiendo un error, pero no quiere admitir, dice la Biblia, aborrece la reprensión. Esa persona, ese cristiano es ignorante. ¿Qué quiere decir? Que ignora la palabra, el poder de Dios. A ver, Jesús les dijo a los fariseos, ustedes muchos se equivocan porque ignoran la palabra de Dios, ignoran las escrituras y el poder de Dios. Amén. La Biblia nos enseña que la sabiduría de lo alto primeramente es que pura, es pacífica, es amable, llena de misericordia y de buenos frutos, que no tiene hipocresía ni incertidumbre. Amén. Llena de amor, de gracia. Esa es la sabiduría. Amén. Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho, en su opinión. Amén. En su opinión, muchos de las personas que vemos en el mundo piensan que por donde ellos o tienen la razón, dicen, por donde lo que yo pienso, eso es lo correcto. Pero la Biblia dice que el necio dice en su corazón que su camino es derecho, es el que le va a llevar a la vida. Más el que obedece al consejo, escuchen bien, es sabio. ¿Pero cuál consejo? El consejo de la palabra de Dios, el consejo del Espíritu Santo. Ese va a ser sabio. ¿Eh? A su nombre. Gloria. Dice la Biblia que el temor es la sabiduría
Y el apartarse del mal es la inteligencia. Eso nunca se olvida. Según Dios, el apartarse del mal es ser inteligente. Cuando tú te apartas, cuando hay un grupo de amigos que te incitan a tomar, si tú eres sabio, si tú amas la inteligencia que Dios te ha dado, te vas a apartar. ¿Ven? Cuando ves que la gente se contamina con las tradiciones de este mundo, porque la Biblia dice claramente que lo que los gentiles, la gente del mundo sacrifica, no lo sacrifica a Dios, sino a los demonios. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes, dice el apóstol Pablo. Amén. Amén. Proverbios 15:31 dice: el oído que escucha las amonestaciones, las reprensiones, las exhortaciones de la vida, escuchen bien, entre los sabios morará. Aquel que le gusta ser reprendido va a aprender sabiduría. Amén. En nuestra vida siempre va a haber momentos en que nos vamos a equivocar, pero esas equivocaciones van a ser ¿para qué? Para hacernos hombres de bien. Porque le dice la Biblia dice que escuchan las amonestaciones. ¿Quién te da las amonestaciones? Tu papá, tu mamá, tus amigos que te quieren ver bien. Si tú escuchas esos consejos, entre los sabios morarás. Te irá bien, dice la Biblia. Amén. Proverbios 3:6 dice: reconócelo en todos tus caminos. ¿A quién? A Dios. Y Él enderezará tus veredas. Él te va a aceptar. Él te va a hacer andar recto por la vereda. No te vas a doblar ni a izquierda ni a derecha, ni atrás, sino para adelante. Amén. El Señor dice: sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Amén. Proverbios 19:21 dice: muchos pensamientos hay en el corazón del hombre. Dice. Amén. ¿Cuántos piensan muchas cosas a veces en su cama, cuando van a pasear, cuando van por la calle? Están siempre pensando en algo, ¿no ve? Mas el consejo de Jehová, escuchen bien, mas el consejo del Señor ha de permanecer. ¿Amén? La palabra de Dios dice: aunque la hierba se seca, la flor se marchita, la palabra de Dios permanece para siempre. Si la palabra de Dios permanece para siempre, lo que está escrito dentro de la palabra es el consejo de Jehová, que ha de permanecer eternamente y para siempre. Punto número 2. Cuando no obedecemos los consejos de la palabra. ¿Qué ocurre cuando no obedecemos los consejos que nos da la palabra de Dios? Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón. Amén. Escuchen bien, el corazón les puede engañar más que todas las cosas, más que cualquier cosa. Tu corazón te puede engañar. Tú puedes pensar que estás bien, pero ante los ojos de Dios estás mal. Amén. Podemos ser engañados por nuestro corazón, porque es perverso. ¿Quién lo conoce? Solamente Dios. A su nombre. Por ejemplo, cuando los judíos, el Señor Jesús le miraba a los judíos y a los fariseos, ellos pensaban que estaban alabando y honrando a Dios. Pero ¿qué les dice Jesús? Este pueblo de labios me alaba, de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Al Señor hay que amarlo y adorarlo. ¿Con qué? Con el corazón. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, ¿qué dice? Con todo tu corazón, dice. No dice con toda tu mente, sino tu corazón, tu mente, tu alma, tu personalidad. Amén. Y con todas tus fuerzas. Cuando habla de fuerzas, está hablando que debes orar. ¿Amén? Porque
Cuando uno ora, hace esfuerzo físico, ¿sí o no? Tiene que luchar contra el sueño, contra el cansancio. Tiene que luchar por el tiempo que va a disponer para Dios. Por eso dice, si le amas a Dios, vas a orar. Y si no le amas, no vas a orar. Vas a dar lugar a la flojera, vas a dar lugar al cansancio. Estoy cansado, ya no puedo. Sin embargo, dice la palabra, yo les voy a enviar un consolador. Les he enviado un consolador. Amén. El Espíritu Santo, Él los va a ayudar. Cuando ustedes se sientan débiles, solamente pídanle ayuda. El Espíritu Santo ayuda a orar, hermanos. No hay excusa de decir, yo no puedo, no sé, no quiero. No. Amén. Amén. El Espíritu Santo nos enseña. Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Todos dicen, todos los caminos nos llevan a Roma. Escuchaba a una hermanita de la iglesia del séptimo día que me decía, todos los caminos del Señor nos envían a Roma. Nos envían a Dios, perdón. Cualquier camino. Así decía la hermanita. Y yo he dicho, solamente hay un camino que nos lleva al Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino solamente por mí. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Amén. Porque en ningún otro hay salvación, solamente en Jesús. Amén. En ningún otro. ¿Quién es nuestro abogado? ¿Quién intercede por nosotros? Jesucristo es nuestro abogado. ¿Quién es el arquitecto y constructor de nuestra vida? Jesucristo. Amén. ¿Quién es el ingeniero de nuestra vida? Jesucristo. Amén. Amén. A su nombre, a su gloria. Él es. Lucas capítulo 9, versos 54 al 56 nos dice la palabra. Viendo esto los discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿qué quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? ¿Se acuerdan, no? Cuando mandaron oficiales del rey a visitar a Elías para decirle que venga? Cuando Elías le dice, varón de Dios, ven y desciende, le pregunta uno de los generales con 50 hombres. Si yo soy varón de Dios, que descienda ahora fuego del cielo y los consuma a todos. Y en ese momento dice que bajó fuego y los consumió a sus 50 hombres. Nuevamente dice que envió el rey a 50 hombres y a un general. Nuevamente le dice, varón de Dios, desciende hacia nosotros. Si yo soy varón de Dios, que descienda fuego y los consumió. Y los consumió. La tercera vez envía nuevamente a 50 hombres y al general. Y el general dice, varón de Dios, ten misericordia de mí, porque no quiero que mueran como los otros dos grupos que enviaron el rey. Te pido que vengas y hables con el rey. Y Dios tuvo misericordia de ese general. Amén. Porque respetó al varón. Tuvo temor de él. Hoy en día hay gente que no respeta ni al pastor, no respeta a los siervos del Señor. Amén. Por eso hay juicios del Señor. Amén. A su nombre, a su gloria. Ellos pedían juicio como lo que pasó con Elías. Amén. Pero ellos no habían entendido que había llegado un tiempo muy hermoso para la humanidad. El tiempo de gracia. Dice el verso 55. Entonces volviéndose él, los reprendió, los exhortó, dice el Señor, diciendo, ustedes no saben hasta ahora de qué espíritu ustedes son. O son del Espíritu de Dios o del Anticristo. O están en contra de mí. No saben ustedes diferencia. Por eso cualquier cosa hablan nomás. Mi pueblo perece, ¿por qué? Porque le falta conocimiento. A su nombre, Gloria. a su gloria. El verso 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas, sino a ¿qué? A salvarlos. Juan capítulo 15, verso 5. ¿Se acuerdan de la parábola de la vid
y los pámpanos, dice, yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, escuchen bien, y yo en él, este lleva mucho fruto. Para que llevemos mucho fruto, tenemos que permanecer en el Señor Jesucristo. Amén. 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 Porque Amén. separados de mí, dice el Señor, ustedes nada van a poder hacer. Sus sueños, anhelos, sus propósitos, todo lo que ustedes quieren en la vida, si no está el Señor en sus planes, chapatado. Matrimonio, chao. Amén. Felicidad, chao. Profesión, tendrás profesión con tu esfuerzo, sacarás adelante tu profesión. Pero si Dios no está en tu profesión, chao. Así nomás es. A Dios hay que buscarle, más aún si Dios nos ha dado una profesión. Hay que estar presentes en oración, buscarle a Dios en oración, no dormir en los laureles que vengan. No, hermanos, Dios es el dueño del trabajo. Dios puede dirigirnos dónde ir a trabajar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. A su nombre, Gloria. a su gloria. Más gloria. Más Dice- aún, perdón, pastor, si nos ha devuelto la vida. Amén. Hay que agradecer. Más El aún. Señor nos ha dado una nueva vida en Una Cristo. nueva vida en Amén. Cristo Gloria al Jesús. Señor. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados. Escuchen bien, ¿cómo se frustran nuestros pensamientos? Cuando pensamos que todo va a ir bien, pensamos que no, Dios no va a hacer nada por nosotros, haremos por nuestra cuenta. Pero nuestros pensamientos son frustrados, donde no hay el consejo de Dios, donde Dios no está presente. Tus pensamientos del mañana, tus sueños se van a frustrar, se van a estancar, van a estar obstruidos, no van a seguir adelante, van a estar con obstáculos. Amén. Más, escuchen bien, en la multitud de consejeros se afirma. Amén. Cuando habla la Biblia de consejeros, no está hablando de cualquier persona que cuando le dices tu problema está chismeando, está murmurando. No. Está hablando de hermanos espirituales, de hermanos de oración, que saben guardar el secreto, que saben orar, interceder por tu vida. Si ellos te aconsejan algo bueno de parte de Dios, de parte del Espíritu Santo, hay que saber recibirlo. ¿Sí? Yo, como por ejemplo, soy el hermano espiritual para ustedes. ¿Qué les aconsejo siempre? Que hay que orar, hay que buscar a Dios. Si ustedes me hacen caso, porque yo no estoy hablando de mi parte, que yo quiero, sino de parte del Señor. Soy su siervo. Él me ha dado una misión, una tarea de enseñarles a buscar su rostro, de enseñarles a orar. Eso es el fin. El ciclo de estas enseñanzas no es el fin molestarte, cansarte, fastidiarte. El fin de este mensaje es que tú busques por tu propia cuenta a Dios y no esperes siempre que el pastor te arree y te diga orar. No, tú por tu propia cuenta empieza a orar, a buscar. Los consejos que yo te doy es para que tú te encamines por tu cuenta a la oración, a una vida con Dios. Amén. Gloria a Dios. Punto número 2, las promesas para ser guiados por el Espíritu Santo. Hay estas promesas, hermanos, que se van a hacer vida, que van a ser una realidad en tu corazón, en tu vida misma. Si tú lo escuchas, lo vives y haces caso de estas promesas. Amén. Promesa número 1 dice Isaías 42:16. Yo los voy a guiar a los ciegos, escuchen bien, por camino que no sabían. ¿Quiénes son los ciegos? La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 3, en la iglesia a Laodicea: por cuanto tú te haces rico y te crees rico, yo soy rico y no tengo necesidad de nada. Por cuanto yo te digo que tú eres, ¿qué dice? Un pobre, eres un ciego, eres miserable, eres un infeliz. ¿Qué más eres? Desnudo. Y estás desnudo. Así son los que piensan que están bien con el Señor.
yo no necesito de oración, dice, ¿no? Yo contar que vaya a la iglesia y escuche uno que otro, vaya un ratito a orar, a alabar a Dios y punto. En mi casa soy como soy, punto. Y nadie me va a decir qué es lo que debo o no debo de hacer. ¿Amén? Pero dice aquí claramente, el Señor guiará a los ciegos por el camino que no sabía. Amén. Amén. Les haré andar por sendas, dice, que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré, ¿qué cosa dice? Las tinieblas en luz. Amén. Amén. A su nombre. Gloria. Y lo escabroso en llanura, lo que es áspero, el Señor lo va a aplanar, lo va a allanar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que está en tu carácter, esa aspereza, esas palabras sucias que salen de tu boca, tu mal carácter, tu amargura, tu resentimiento, esas asperezas, el Señor lo va a limar, lo va a pulir. A eso se refiere. Amén. Estas cosas les haré, dice el Señor, y no los voy a desamparar. Pero déjate guiar, dice el Señor. Déjate guiar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Salmo capítulo 32, verso 8 dice. Esta es la oración que yo siempre hago todas las noches. De esta promesa me agarro, del Salmo 32, verso 8. Te haré entender, dice Dios, y te voy a enseñar por el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dile al Señor, Señor, hazme entender y enséñame el camino por donde debo de andar, cómo debo ser, cómo quieres que yo sea, Señor. Esa debe ser tu oración. Amén. No como tú quieres, sino como Dios quiere que sea tu vida. Así debes pedir. A su nombre. Gloria. Salmo 143, verso 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Si no sabes cuál es la voluntad de Dios, dile al Señor en tu oración, enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu, está hablando del Espíritu Santo, me guíe a tierra de ¿qué? De rectitud, me guíe a ser un hombre íntegro de corazón, porque la Biblia cuando habla de tierra está hablando del corazón. ¿Se acuerdan de 2 de Crónicas 7:14? Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, buscaren mi presencia, y se convirtieren en los hechos, demuestras realmente un cambio verdadero en tu carácter, en tu forma de ser, entonces yo voy a oír tu oración desde los cielos y voy a perdonar tus pecados, los voy a borrar, nunca más me voy a acordar. Y dice, y voy a sanar tu tierra, voy a sanar tu corazón, porque la Biblia dice en la parábola del sembrador que el corazón es la tierra donde es la tierra que Dios necesita para sembrar la palabra de Dios. ¿Eh? Cuando la Biblia nos habla de que el Señor nos va a guiar a una tierra de rectitud, no está hablando de que Dios nos va a guiar a un corazón íntegro, a un corazón recto que Dios quiere que tengamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Salmo capítulo 139, verso 23 y verso 24. Dice la palabra. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Amén. Hay que pedirle al Señor que examine nuestro corazón. Amén. Amén. Conoce mi corazón. Pruébame. Pruébame. Amén. A veces nosotros, Señor, ya no me des pruebas. Pero aquí, ¿qué dice? Pruébame. Conoce mis pensamientos. ¿Qué es lo que hay en mi mente? ¿Qué es lo que estoy pensando? Estoy vagando. A veces no puedo atender la palabra, Señor, pero examíname. Prueba mi corazón, mis pensamientos. Amén. Me distraigo fácil de tu palabra. No puedo ir. No puedo entender tu palabra. Así tienes que hacer tu oración. Amén. A su nombre. Gloria. Y ve si hay en mí camino de perversidad.
Señor, analiza mi corazón, en mi vida, Señor. Hay estas áreas que no puedo cambiar, Señor. Guíame, ¿qué dice? En el camino eterno. ¿Cuál es el camino eterno? Jesucristo, la salvación, por medio de Jesucristo. Ese es el camino. La puerta estrecha es Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. La cual nos va a guiar a la vida. Porque ancho es el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que andan por él. Pero estrecho es el camino. La puerta es angosta que nos lleva a la vida. ¿Amén? ¿O es fácil el camino del cristiano? ¿Alguien me puede decir que es facilita? ¿Facilita el camino del cristiano? Fácil es cuando es tibio. Cuando eres tibio, cuando no oras, es fácil. No pasa nada. Pero cuando quieres buscar el rostro de Dios, cuando quieres conocer, ahí empiezas a caminar en un desierto. Entras en el proceso de Dios. Dios te prueba, así como probó a los israelitas durante 40 años. Viendo la gloria de Dios, ellos fueron incrédulos. Por eso no entraron en el reposo de Dios. De esa generación solamente 2 entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes fueron? ¿Quiénes entraron a la tierra prometida? Josué y Caleb. Ezequiel capítulo 36, verso 26 al 27 dice. Está hablando del corazón. Yo les voy a dar un corazón nuevo. ¿Cuántos quieren un corazón nuevo? Levanten su mano. Amén. Y pondré un espíritu nuevo. Tu personalidad será diferente dentro de ustedes. Y quitaré de tu carne, dice, la carne del corazón de piedra, dice. Voy a quitar de su cuerpo, de su ser interior, el corazón que ustedes tienen de piedra. Cuando uno tiene corazón de piedra, cuando vive amargado, cuando vive rencoroso. ¿Ven? A su nombre. Cuando tiene odio en su corazón, cuando tiene falta de perdón. ¿Ven? Cuando murmura, chismea, ese tiene corazón de piedra. Os daré un corazón de ¿qué? De carne. ¿Cuál corazón de carne? El corazón de Dios. ¿Ven? Por eso dice 2 de Corintios 5:17. De modo alguno, si alguno está en Cristo, dice, nueva criatura es. ¿Cuándo? Cuando tiene un corazón nuevo de carne. ¿Ven? Las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante, cuando tengas un corazón nuevo, dice el Señor, todo va a ser nuevo. A su nombre. Gloria. Gloria. Verso 27. Pondré dentro de ustedes, dice. ¿Qué cosa va a poner? Mi Espíritu Santo. Y haré que ustedes anden ¿en qué? En mis estatutos, en mis mandamientos, para que guarden mis preceptos. No está diciendo, aquí están tus preceptos, Señor. Lo voy a guardar aquí en mi bolsillo y me voy a olvidar. ¿Eso será? No. A su nombre. Gloria. No. Dice que guardemos estos preceptos dentro de nuestro corazón. Amén. Debemos escribirlo en las tablas de nuestro corazón y en las tablas de nuestra. Y además no solamente escribirlas, sino ponerlas por obra, accionarlos, vivirlos, practicarlos. Porque una cosa es bonito tener aquí, amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo, como loro, saber, en tu corazón escondido. Pero en hechos, amarás a Dios de verdad. Amarás a tu prójimo como a ti mismo en los hechos. Estarás practicando, estarás poniendo por obra lo que tú dices. Hay que analizarse, amén. Salmo 25, verso 9. Encaminará a los humildes, ¿para qué? Por el juicio. Los humildes van a tener el discernimiento para saber
lo que es bueno y lo que es malo. ¿Se acuerdan del rey Salomón? Dios dice que le dio sabiduría. El primer caso que atendió Salomón, ¿cuál fue? Cuando dos madres disputaban por un hijo, ¿verdad? Uno decía, es mi hijo. No, tu hijo es el que se murió. El muerto es tu hijo. Cuando Salomón dice, bueno, para que no sea para nadie, vamos a partir al hijo en la mitad. Sí, mejor que sea así. La mujer que no siente, que no es madre, ¿qué dice? Sí, mejor que sea la mitad para ella, pero la que es la madre verdadera de su entraña, de su corazón, dice, no. Y Salomón se da cuenta por su actitud y dice, ella es la madre, denle su hijo a ella. Ella es la verdadera madre. Amén. Sabiduría. Amén. ¿Y a quiénes le da el Señor sabiduría? A los humildes de corazón. A ellos les da sabiduría. Si tú analizas en la historia, hablando, ¿no?, de la historia humana, ¿quiénes son los que inventaron grandes cosas para la humanidad? ¿De qué nacionalidad fueron? ¿O son? Del pueblo de Israel. La gran mayoría son judíos. Dice además, y enseñará a los mansos su carrera, su camino. La carrera cuando dice por el lugar donde tú vas a caminar. Vas a ir como un buen soldado de Jesucristo. En la carrera de la fe. Y este texto lo dice claramente en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre ustedes. El yugo del Señor es ser guiado por el Espíritu, ser manejado por el Espíritu. Ese es el yugo que el Señor quiere que nosotros llevemos. Amén. Y aprendan de mí. Mira, manso para tener juicio. Manso para que el Señor nos enseñe su carrera. Y humilde de corazón para que seamos enseñados a discernir, a juzgar. Amén. Porque dice Juan 7, verso 24, dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Quién va a juzgar eso? El humilde de corazón. No el que pone su mano, su dedo para señalar, para hacerte sentir mal. Y además delante de todos te señala. Ese no es tu hermano. El que te ama, el que ha visto una falta en ti, te va a agarrar a solas, te va a decir, hermano, quiero hablar contigo. Mira, esto estás haciendo. Y esto a Dios no le agrada. Te animo a que te levantes. Pero aquel que te señala delante de todos y te anuncia el pecado. ¿Amén? Porque eso yo veía y Dios me mostraba. En una visión he visto claramente. Yo trataba de hacer lo mejor una tarea, presentar a un anciano. En la visión veía un anciano. Y había un amigo que yo tenía en el pasado, que en la visión aparece y me revela directamente ante ese anciano, me dice, él no ha hecho ese trabajo, yo le he ayudado. Sí me ha ayudado, pero en mi mente decía, se dice el pecado. ¿Amén? ¿Has escuchado ese dicho? Se dice el pecado, pero no al pecador. ¿Amén? Hay que ser prudentes, ¿sabes? O no hay que ser prudentes, hermanos. No hay que decir las cosas, o sea, se dice el pecado, pero no hay que decir el pecado, o sea, mencionar el nombre, señalar. Porque ¿cómo lo van a tomar los demás? Lo van a mirar mal, lo van a aislar. ¿Y eso quieres tú que haga con tu hermano? No, hombre. Tienes que hablarle a solas. Por eso dice la Biblia, tú y tú solo. Si no te hace caso, con 2 testigos. No te hace caso delante de la iglesia. No hace caso a la iglesia. Recién hay que decir. ¿Amén? Hay que ir por pasos. Salmo 48, verso 14 dice, porque este es Dios, Dios nuestro eternamente.
Él nos va a guiar, dice, aún más allá de la muerte. Amén. Amén. Nos va a guiar el Señor. Más allá. Cuando vamos a partir, nos va a seguir guiando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. A su nombre. Gloria. Más allá de la muerte. Amén. O sea, la guianza no acaba solamente cuando uno está vivo, sino más allá. Punto número 4. ¿Cómo ser guiados por el Espíritu Santo? Romanos capítulo 8, verso 4 al 9. Verso 4 dice, la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Debemos andar, dice aquí claramente, conforme al Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Cómo es andar conforme al Espíritu? Todo lo que a Dios le agrada, todo lo que te edifica, todo lo que es bueno para ti, eso es lo que el Espíritu Santo te da. Y debes andar conforme a Él. Verso 5 dice, los que piensan, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Ven? ¿Qué son la carne? Los deseos de la vida, los placeres, los deseos de los ojos, las cosas temporales. Esos piensan. Los que están pensando en eso, en el mundo, son los que están en la carne. Claramente. Porque claramente dice 1 de Juan capítulo 2, verso 15 al 17, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amén. Porque el amor del Padre no está en el mundo. Amén. El amor del Padre está en las cosas del Espíritu Santo. Verso 6. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si tú te ocupas en el reino de Dios y su justicia, amén, vas a tener vida y vas a tener paz. Amén. Si oras, vas a tener paz. Si escudriñas su palabra, vas a tener sabiduría para no caer, para no ser engañado. Amén. Para saber discernir lo bueno y lo malo. Para eso uno escudriña la palabra de Dios. El ocuparse de la carne, ¿qué vecino? Muerte. Si te ocupas en las cosas de la carne, vas a morir espiritualmente. Verso 7. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que es referente, quiere decir, a la carne, hay una enemistad contra Dios. ¿Por qué? Porque no hay comunión. ¿Sí? La luz y las tinieblas, ¿hay comunión? No hay. ¿El agua y el aceite se mezclan? No. Así también son los designios de la carne. Son enemistad contra Dios. No hay amistad. ¿Amén? El árbol bueno da buenos frutos. No puede dar un árbol malo dar buenos frutos. ¿O sí? No, ¿verdad? El árbol malo, ¿qué cosa da? Malos frutos. A eso se refiere. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Escuchen bien, hay un punto. Si tú estás en las cosas de la carne, vives según la carne, das lugar a la carne. Cuando estoy hablando de la carne me refiero a Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante, donde nos habla una lista, verso 19 al 21, perdón. Una lista de qué? De las obras de la carne. ¿Qué dice? ¿Cuáles son en esa lista? A ver. Adulterio, fornicación, borracheras, orgías, herejías, lascivia, concupiscencias, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras. Amén. Cosas de las cuales yo les amonesto, dice el apóstol Pablo, que los que practican tales cosas no van a heredar el reino de Dios. No van a heredar. No pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino
según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios, o sea, hay una duda, ¿no? Si tú dices que el Espíritu Santo vive en vos, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, así directamente. Amén. Si no tienes el Espíritu Santo, no eres de Él. Es triste no escuchar eso, pero es la verdad. Una pregunta, pastor. ¿Hay que bautizarse entonces obligado con el Espíritu? La unción, como hemos aprendido, la unción del Espíritu, un bautismo, un solo bautismo, una sola vez hay. ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes han sido bautizados en el Espíritu Santo? Levanta su mano. Yo he sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero una cosa es que hemos sido bautizados. ¿Has mantenido lleno tu vasija? La llenura del Espíritu Santo es constante. El bautismo es una sola vez. Amén. A su nombre. ¿Sabes cuándo dejas de sentir la unción? Cuando dejas de orar. Cuando dejas de ocuparte de las cosas de Dios. La unción va desvaneciéndose. ¿Amén? ¿Se acuerdan del aceite de la viuda? ¿Cuándo cesó el aceite? Cuando dejó de existir vasijas. Amén. Cesa la unción cuando ya no hay dónde depositar ese poder, esa unción que Dios te ha dado. ¿Cuándo se hace eso? Cuando estás buscando el rostro de Dios, cuando estás escudriñando su palabra, cuando estás predicando su palabra, cuando estás enseñando, cuando estás alabando, cuando estás afanado por las cosas de Dios. ¿Eh? La unción va a permanecer. La unción empieza a apagarse cuando dejas de ser fiel a Dios. Cuando un día vienes a la iglesia y otro día no vienes. Tienes tiempo para venir a la iglesia, pero dices, no, tengo que hacer estas cosas, porque es bien importante. Pero quiero decirte que primero es Dios y luego las cosas. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque todos los que son guiados, dice, escuchen bien, los que son guiados, son encaminados, son direccionados por Dios, estos son hijos de Dios. Los que se dejan guiar, los que se dejan manejar por el Espíritu, los que se dejan mover por el Espíritu, estos son hijos de Dios. Gálatas 5:16, anden en el Espíritu, dice. No satisfagan los deseos de la carne. No des lugar a la carne, dice claramente. Amén. No le des lugar al odio, al rencor, a los malos pensamientos. Le estás agradando, le estás dando polvo a la serpiente. ¿Quién es la serpiente? El diablo. ¿Qué le dijo al diablo en el jardín del Edén? Polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Amén. Polvo comerás todos los días de tu vida. Y desde ese momento el hombre le ha ido alimentando cuando ha muerto espiritualmente. Hermana, te está llamando. No satisfagan los deseos de la carne. Traten siempre de apagar sus celulares cuando estamos en la palabra. Amén. Gálatas 5:18. Si ustedes son guiados por el Espíritu, ustedes no están bajo la ley, dice la palabra. Gálatas capítulo 5, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, si ustedes dicen vivir por el Espíritu, anden pues por el Espíritu. Juan 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jesús en Génesis capítulo 2, verso 7 nos dice que sopló aliento de vida en el hombre y el hombre fue un ser viviente. Por eso dice acá, el Espíritu es el que da vida. ¿Amén? Un cuerpo que no tiene espíritu está muerto, ¿verdad? ¿Sí o no? La carne para nada aprovecha, dice. Porque esta carne, tarde o temprano, hermanos, por más que te afanes, logres tus sueños y anhelos,
todo lo que tengas en la vida, cuando mueras te lo vas a llevar. No, se va a quedar. Otro va a gozar de tu trabajo, de lo que tú has hecho. ¿Amén? Por eso dice, la carne para nada aprovecha, porque es polvo, se va a ir al polvo. Amén. Las palabras que el Señor ha hablado, dice claramente, son espíritu, son aliento para seguir con ganas, fuerzas, y además son vida. Efesios 2, verso 22 dice, en quien ustedes también están juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué cosa se edifica? Nuestro cuerpo. Amén. Nuestro cuerpo se somete a la ley del Espíritu, porque somos su morada, su casa. Casa somos. Amén. Filipenses 2:13. Cuando tú quieres hacer algo para Dios, ¿quién produce el querer y el hacer? Dios, por su voluntad. Él es el que produce, no nosotros. Romanos capítulo 8, verso 28 dice, sabemos que a los que le aman a Dios, escuchen bien, todas las cosas le ayudan a bien. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Por ejemplo, las cosas que a veces nos pasan a los cristianos, las pruebas, todo tiene un objetivo. ¿Para qué? Para hacernos bien. Amén. Dios tiene un propósito con él. El propósito de que lo vendieran a José, a Egipto. ¿Cuál fue? Sufrió mucho José. A partir de sus 17 años fue vendido por sus hermanos. ¿Se acuerdan? Estuvo en la cárcel años. Pero ¿cuál había sido el propósito de Dios? Salvar la vida de su papá y de sus hermanos. Y hacer que toda su familia de Jacob se vuelva en 430 años que han estado un pueblo numeroso, millones. Eso era la promesa que le hizo Dios a Abraham, ¿eh? Y haré de ti una gran nación. ¿Eh? Eso era el propósito. Cuando te pasa una prueba no es para que tú digas, así había sido el camino del Señor, y huyas de la prueba. No, hermano, la prueba es para nuestro bien. Y hay que esperar el tiempo de Dios. Dios sabe cuándo va a irse esa prueba. Mientras dure ese proceso, esa prueba, hay que agarrarse del Señor. Sea bueno, sea malo, lo que venga. Porque si al final también Dios permite. ¿Se acuerdan de Job? Dios le permite a Satanás que le utilice a él para que le dé lepra. ¿Sí o no, hermanos? Amén. ¿Dónde fue eso dicho? En los cielos. Pero Dios conocía el corazón de Job. Sabía que ese hombre era un hombre de oración. Que pase lo que pase, le va a amar al Señor. Y eso es lo que pasó. Amén. Siguió adelante. Y Dios lo bendijo el doble, el triple, dice la palabra. Amén. Juan capítulo 10, verso 4 dice, cuando han sacado fuera todas las propias, van delante de ellos, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Está hablando de la parábola del redil, la parábola del redil. ¿Qué quiere decir? Las ovejitas y el pastor. Hay aquí tres sujetos: el pastor, el portero, ¿quién más? El ladrón, el lobo. ¿Ven? El pastor conoce a sus ovejas cuando va a pastorear. Hablamos del mundo natural. Amén. El pastor, cuando va a pastorear, saca las ovejas. Y las ovejas le siguen. ¿Por qué? Conocen la voz del pastor.
Aquí está hablando de Jesús. Jesús es el buen pastor. Amén. Amén. Las ovejas, sus ovejas, conocen su voz. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo Dios nos habla? A través de sueños, visiones, a través de su palabra, a través de un hermano espiritual Dios nos puede hablar, a través de la radio un mensaje justo para ti, o cuando estás escudriñando la palabra y justo la palabra para ti es. Amén. Dios te está hablando. Amén. Otros muchos esperan que Dios me hable en sueños, que Dios se presente. No. Eso es gradual. ¿Ven? Primero que vamos a ver al final de este estudio, cómo debe ser el crecimiento de un cristiano en la oración. Cómo la vigilia de oración le ayuda a crecer a un cristiano. Lo vamos a ver al final. ¿Amén? Tienes que conocer su voz. Juan 16, verso 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la Verdad. Cuando tú pienses que estás haciendo bien, Dios te va a decir, esto es lo correcto, porque esta es la verdad, esto es lo que te va a ocurrir. Si haces esto, no te va a ir bien. Entonces, ¿qué dice? El Espíritu Santo te va a guiar, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber todo lo que ha de venir. Tu futuro te va a decir el Señor. Lo que te va a pasar mañana, te va a advertir. Si haces esto, esto te va a pasar mañana. Así, esa relación tenemos que tener, hermanos, que el Espíritu Santo nos guíe. Cuando oremos, cuando ya tengamos una relación íntima con el Espíritu, el mismo Espíritu te va a decir, haz esto. Cuando le vas a consultar, Señor, quiero tomar esta decisión, quiero hacer esto. ¿Me conviene? No me conviene. Lo que tú me digas lo voy a hacer. Él te ayuda. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. Primera de Corintios 2:13. Hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña ¿qué? El Espíritu. Lo que te dice el Espíritu. Está bien el conocimiento de la palabra, conocer la palabra, gloria a Dios, pero cuando esa palabra la pones en oración, ¿amén? Es algo que el Espíritu Santo te va a revelar. Esa es la palabra rema, amén, la que proviene del Espíritu. El Espíritu Santo te va a revelar y va a acomodar lo que es espiritual a lo espiritual, lo que es carnal a lo carnal. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, porque no es sabiduría humana. Primera de Corintios 2:16. Cuando llegamos a la mente, al conocimiento pleno de Dios, vamos a tener, dice la palabra, la mente de Cristo. Primera de Juan 3:6. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Amén? Así como el viento. Primera de Corintios 6:17. El que se une al Señor, ¿qué dice? Un espíritu. Es un espíritu con Él. Cuando ya estás estableciendo una relación así de tú y tú, hablas con Dios así como habló Moisés con Dios, te vas a unir con Dios. Cuando Jesús le dijo, el Señor dijo al hombre y a la mujer, ya no serán dos, sino una sola carne. ¿Amén? Cuando Dios dijo que van a ser una sola carne, estaba hablando de que espiritualmente van a estar ligados toda la vida. Solamente la muerte ha de ser que ellos ya no sean uno, sino la mitad. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque dice la Biblia en Romanos capítulo 7, versos 2 al 3, dice que mientras el marido vive, la mujer está sujeta a la ley del marido. Pero cuando el hombre muere, ¿amén?, está fuera de esa ley. O sea, puede volverse a casar. ¿Amén? Si ha muerto. Pero si vive, no puede hacer.
Porque hoy en día fácilmente se divorcian como si nada, no pasa nada, yo me voy a rehacer mi vida. ¿Has escuchado decir eso? Voy a rehacer mi vida, pero según la palabra eso es adulterio. Cuando muere la esposa, por ejemplo, el hombre y la mujer muere, recién puede volverse a casar el hombre con quien quiera, según la voluntad de Dios. Amén. Pero si vive el hombre y se divorcia, se casa con otro, comete adulterio. ¿Dice la palabra o no dice, hermanos? Eso hay que tener mucho cuidado, hermanos. Hoy en día están apareciendo religiones, doctrinas que dicen que te puedes volver a casar. Eso lo has hecho en tu vida pasada, no pasa nada. No, hermanos. La palabra de Dios dice, no ha cambiado. Lo que fue antes, ahora es. ¿Jesucristo ha cambiado? No. Es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Primera de Corintios 3:9 dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios, somos labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Quieres ser colaborador de Dios? Amén. Déjate guiar por el Espíritu. Segunda de Corintios 3:18 dice, mirando en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu de Él. El Señor es el que nos transforma, el Espíritu del Señor. Amén. ¿Cómo lo hace? De gloria en gloria. ¿Qué es la gloria? Es el resplandor, es la luz que irradia a Dios. Amén. Esa luz poderosa que cuando tú empiezas a orar, empiezas a resplandecer, te va a ir transformando, así como Saúl, dice la Biblia, el corazón de Saúl fue mudado por Dios. ¿Qué quiere decir? Que fue cambiado el corazón de Saúl. Igual Dios va a cambiar el corazón tuyo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren ser cambiados por el Espíritu? Amén. Habacuc capítulo 2 verso 1 al 3 dice, velaré para ver lo que se me dirá. Amén. Velaré. ¿Qué quiere decir? Oraré, buscaré, esperaré hasta lo que Dios me diga. Esperaré su respuesta. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Lo que Dios me dirá, lo que yo le he dicho. Señor, ayúdame. Señor, esta persona me hace mucha maldad, castígale. A ver, ¿qué te va a decir el Señor? Espera. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Amén. Y declárala en tablas. ¿Cuántos tienen su cuadernito de visiones y de sueños? ¿Cuántos tienen su cuadernito de las enseñanzas de la palabra de Dios? ¿Tienes? Hazlo, dice aquí la palabra. Decláralo en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Quién va a correr? Tu descendencia, tus hijos. Cuando tú vas a querer enseñar. Así me ha pasado, hija. Una vez tuve un sueño y esto se ha cumplido. Esto significa. Pero si no lo tienes, vas a decir, una vez me recuerdo, me olvidé. No, hermanos, hay que tener la palabra escrita en nuestro corazón, en nuestra mente y aquí, en un cuadernito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Escríbela, ¿no? Cuando tengan visiones en la noche, cuando oren, escríbanlo. O ahora, como está de moda, cuando estás orando, Dios te muestra una visión. Te va a mostrar el Señor. A eso de las 3, 4 siempre muestra el Señor. Eso yo lo digo por experiencia. Amén. Y cuando te da la visión, despiertas de la visión o abres tus ojos, en ese momento pasa la visión, grábalo. Amén. Grábalo en tu celular. Ahora ya hay medios. Nadie puede decir que no. Vi esto en la visión, vi esta cosa. Listo. Luego de grabarlo, lo escribes y lo guardas. Amén. Amén. A su nombre. Y con el tiempo, así como hemos podido ver y notar, Pedro en un momento no ha entendido la visión, ¿ve? Cuando ha pasado todo lo que Dios le ha mostrado,
ha entendido al final la visión. Y se ha acordado, me acuerdo de esa visión, ahora entiendo. ¿Cuántos dicen amén? Hay visiones que al momento no lo vamos a entender. Con el transcurrir del tiempo vamos a llegar a comprender. Pero es bueno anotar. Me acuerdo de esta visión. Esto había significado. Tantos años han pasado para que se cumpla esta visión. Así va a ser así. Amén. Verso 3. Aunque la visión tardare por un tiempo. Escuchen bien. Va a tardar un tiempo. Aunque tardare, espéralo. ¿Cuántos dicen amén? Amén? No te precipites. No te emociones. Porque sin duda vendrá y no tardará. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Marcos capítulo 13, verso 11 dice: pero cuando les trajeren para entregaros, no se preocupen por lo que habéis de decir, ni lo penséis. Escuchen bien, lo que os fuere dado a aquella hora, eso hablad, porque no son ustedes los que hablan, sino el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a poner palabra en tus bocas. Cuando vas a ser castigado, vas a ser entregado, van a llevarte a la cárcel, dice la palabra. Amén. Esta palabra se cumplió, amén. Porque yo os daré palabra, dice Lucas 21:15. ¿Palabra de qué? Dice, y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir los que les opongan, los que les resistan. Hechos, capítulo 6, verso 9. Escuchan un ejemplo, lo que ha profetizado Jesús que pasaría. Pasó en la vida de Esteban. Dice, entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Estaban discutiendo, debatiendo la palabra del Señor. Amén. Estaban contradiciendo a Esteban. Pero ¿qué dice la palabra en el verso 10 de Hechos 6? Dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu Santo con que hablaba. Amén. No van a poder resistir. Esa profecía se ha cumplido en Esteban, ¿sí o no, hermanos? Y se sigue cumpliendo. Amén. Dios está usando en China a los cristianos. Están siendo llevados a las cárceles, pero el Espíritu Santo está hablando por medio de ellos. Y están haciendo frente a ese gobierno perseguidor. Ese gobierno es del diablo, hermanos, no es de Dios. ¿Amén? El diablo está persiguiendo a los cristianos en China. Está usando un gobierno comunista. ¿O no, hermanos? Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida, o sea, todas las bendiciones que tú vas a tener en la vida, dice, y a la consagración que tú vas a tener, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Las bendiciones, ¿cuándo van a venir? Cuando vamos a conocer a Dios. Dice Mateo 6:33. ¿Qué dice, hermanos? ¿Se acuerdan? Mateo 6:33. ¿Qué dice? Buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá añadido. Las bendiciones que tenemos en la vida vendrá por añadido, pero primero, ¿qué hay que hacer? Buscar a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Ya estamos acabando, hermanos. Punto número 5, penúltimo. Hombres de fe instruidos por el Espíritu Santo. Marcos 1:12. Primer ejemplo, Jesús. Y luego el Espíritu, ¿qué dice? Le impulsó al desierto. ¿A qué? A ayunar. Le impulsó. Aquí lo aclara, Lucas 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Al desierto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Hechos 8, verso 29. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Esas son las instrucciones del Espíritu. Amén. Amén. Como el Espíritu Santo, a este tipo de relación, hermano, quiero que ustedes lleguen.
a este objetivo es lo que yo quiero que ustedes lleguen, que el Espíritu Santo les diga qué deben hacer, así como le habló audiblemente a Felipe, le digo, acércate, júntate a ese carro y predícale a ese eunuco. Así tiene que hablar. No es ir nomás a las visitas, hermanos. Hay que orar, si es preciso vigilar toda la noche. Si te han dicho, hay que visitar a tal hermano, a ver, hay que pedir al Señor en revelación. Señor, revélame, es tu voluntad que vaya a visitar a esa hermana porque está con una enfermedad. Es tu voluntad, Señor. ¿Qué es lo que pasa con esta hermana? ¿Por qué está enferma? ¿Por desobediencia? ¿O es una prueba? ¿O es una enfermedad que tú le has puesto en su cuerpo? Señor, revélame. Y te pasas en la noche orando, buscando la dirección. Eso es lo que quiere Dios. Amén. Que tú te dejes guiar por su Espíritu. Que no hagas lo que tú por tu emoción, claro, yo entiendo cuando uno es nuevito en las cosas del Señor, quiere hacer todo, quiere servir a Dios con amor, está bien, pero déjate guiar por el Espíritu. Amén. A un principio vas a cometer errores por ignorancia de la palabra, pero a medida que vas a conocer a Dios a través de la oración y a través de su palabra, vas a ser fácilmente dirigido por el Espíritu. Amén. Amén. Hechos capítulo 10, versos 19 al 20, dice, mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, escúchame, ¿cómo le dijo el Espíritu? He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues, Pedro, y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Así tiene que hablarte el Espíritu. ¿Eh? Génesis 12:1 dice, ¿cómo le dice el Señor a Abraham? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te voy a mostrar. ¿Qué hizo Abraham? Se fue, obedeció y le fue bien, ¿verdad? También Jehová dijo a Jacob en Génesis 31:3, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo. Si tú me obedeces, yo voy a estar contigo. ¿Y qué hizo Jacob? Obedeció al Espíritu Santo. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 1 al 5, dice, Elías, escúchenme cómo le direcciona el Espíritu Santo a Elías. Entonces Elías Tisbita, que era moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel. ¿Cómo le dice? En cuya presencia estoy. ¿Ven? Estaba en la presencia de Dios. Tenía los ojos abiertos, los cielos abiertos, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, porque yo no soy el que hablo, sino Dios a través de mi boca. Verso 2, vino a él palabra de Jehová diciendo, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está al frente al Jordán. Escúcheme cómo le direcciona el Señor, el Espíritu Santo. Beberás del arroyo, ¿qué dice? Y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. ¿Quién le alimentaba a Elías? Los cuervos se lo traían comidita, se lo traían carnecita, así le han alimentado. Por eso, hermanos, no os afanéis por el día del mañana, porque cada día vendrá con su mal. ¿Sí o no, hermanos? No te preocupes, Dios, si a este siervo Elías le ha alimentado a través de los cuervos. Amén. Yo he mandado a los cuervos, dice. El Espíritu dice, yo he mandado a los cuervos que te den de allí de comer. Y se fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al río Querit, que estaba frente al Jordán. Hizo caso a Dios y le fue bien, fue alimentado por los cuervos. Y cuando se acabó, dice, el agua, Dios le envía a una viuda en Sarepta. Amén. ¿Se acuerdan? A su nombre, a su gloria. ¿Se acuerdan que le pedía a una viuda que le dé de comer, ¿no? Pero ella dice, yo no tengo, apenas tengo un pedazo de harina que lo he reservado para que comamos yo y mi hijo y luego vamos a morir, porque en esos tiempos había una gran hambruna. Claramente dice en ese pasaje que por mi palabra no habrá lluvia.
hasta que Dios me diga. Amén. Hechos capítulo 16, versos 6 al 10 dice: y les fue prohibido, atravesando Frigia, en los viajes misioneros de Pablo y Bernabé. Mira, escúcheme, ¿cómo dice? Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra. ¿En dónde? En Asia. Amén. A un principio podemos ir a predicar, gloria a Dios, es la voluntad de Dios. Pero cuando ya creces espiritualmente, tienes que dejar que el Espíritu Santo te dirija. Tienes que preguntarle, Espíritu Santo, tenemos que ir a predicar a la Plaza Pacajas. ¿Está en tu voluntad de ir? ¿Es el tiempo de ir a predicar? Y el Espíritu Santo va a venir en visión, en sueño. De alguna manera te va a mostrar el Señor, te va a hablar. Cualquiera de sus lenguajes. Te va a decir, sí, es el tiempo que vayas. Yo te voy a respaldar. Yo voy a sanar ahí. Voy a sanar 2 cojos que van a venir. Voy a sanar a una mujer que va a venir con cáncer. Yo lo voy a sanar. Gloria a Dios. Tú te levantas respaldado por Dios, vas a la campaña y Dios hace sus maravillas. Pero ¿qué tal te dice? No es tu tiempo de que vayas a predicar. Prepárate, busca mi rostro, busca mi presencia. Necesitas unción, poder de lo alto, llenura del Espíritu. Llénate del aceite. Amén. Y luego irás. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a ir con tu emoción? No, porque has escuchado la voz del Espíritu. Has sido instruido por el Espíritu. ¿Amén? Vas a esperar el tiempo de Dios. Mientras tanto vas a preparar. ¿Amén? A su nombre. Gloria. A su gloria. Y cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero tampoco el Espíritu les permitió predicar. ¿Por qué creen que Dios no les ha dejado predicar en Asia ni en Bitinia? Porque no era el tiempo. ¿Y qué tal si él iba? Hubieran perdido tal vez la vida. Hay que tener mucho cuidado. Cuando el Espíritu te dice que no vayas, no tienes que ir. ¿Ven? Pasando juntos a Misia, descendieron a Troas. Y le mostró Pablo en una visión de noche un varón macedonio. Estaba en pie rogándole, diciendo, pasa por Macedonia y ayúdanos. ¿Amén? Y cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. Esa visión del varón macedonio era para que vayan y prediquen en Macedonia. Estaba dentro de la voluntad de Dios. Y último punto, para terminar, el proceso para ser instruidos por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Número 1, tener conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Este es el resumen de toda la enseñanza de la vigilia de oración. Número 1, tener conocimiento de la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios en el Salmo 119, verso 105 dice, debe ser lámpara a tus pies. En tu caminar diario con tus pies, tu dirección tiene que ser la palabra de Dios. Tiene que ser lumbrera a mi camino, dice. Amén. Tiene que ser tu linterna en tus manos, la palabra de Dios. Amén. Juan 5:39 dice que escudriñes las Escrituras. ¿Qué es escudriñar, hermanos? Hermana Mónica, ¿qué significa escudriñar las Escrituras? ¿Qué significará? Leer la palabra, meditar la palabra, buscar en la palabra lo que quieres aprender. Eso es escudriñar. ¿Ven? Porque a ustedes les parece que en ellas ustedes tienen la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de quién, del Señor Jesucristo. ¿Quieres conocer a Jesús? Escudriña la palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Escudriña la palabra. En ellas está la vida eterna también. Amén. Amén. La vida eterna consiste en conocer a Dios y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Amén. Segunda de Timoteo 3:16, ¿para qué sirve la palabra?
¿Sirve para qué? No se olviden nunca. Enseña, convence, corrige, instruye. ¿En qué? En la justicia de Dios. Amén. Oseas 4:6. Para no ser destruidos. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Le faltó conocer. ¿Por qué mucho pueblo? ¿Por qué muchos cristianos caen? Porque no tienen conocimiento en la palabra de Dios. Lo hacen por ignorancia. Dicen que no tienen que ir cuando se trata de, por ejemplo, de ir a fiestas patronales donde adoran ídolos. La Biblia dice bien claro que los que sacrifican los gentiles, a los demonios los sacrifican. Y no quiero que ustedes se hagan partícipes con ellos. ¿Dice o no dice, hermanos? Pero ahora si tú ignoras, gloria a Dios, yo tengo que ir, tengo que ser bendición, tengo que ser luz en las tinieblas, y van a atentar a Dios, ¿no? Tengo que ir a ese lugar. ¿Y qué pasa? ¿Quién es el que es contaminado más? El cristiano que ha ido. ¿Sí o no, hermano? Hay lugares que nosotros no debemos ir. Hay lugares que sí. Si Dios te dice, anda con una misión, anda con un propósito que Dios te dirige. No vayas por tu emoción. No vayas creyendo y confiando que Dios va a hacer algo ahí, si Dios no te ha guiado a hacerlo. No toquéis lo inmundo, dice el Señor. Amén. Amén. Punto número 2. Clave. Ya conocemos la palabra. Pero ¿qué tienes que estudiar en la palabra? La oración. Para la gloria de Dios, me la he pasado estudiando toda la palabra respecto a la oración. Amén. Ustedes también tienen que pasarse estudiando todo lo relacionado a la oración. Desde Génesis hasta Apocalipsis. No hay pretexto de decir, no tengo tiempo, que no puedo, que yo trabajo, que yo tengo tantos hijos. No hay. Dice la Biblia que todo tiene su tiempo. Estudia respecto a la oración. Amén. Estudia todo lo referente a la oración. Segundo paso, lleva una vida continua de oración, llena del Espíritu Santo. Amén. Eso es mentira, que dicen que a su modo un cristiano cuando puede es suficiente orar un rato y listo. No hay eso. Hay que llevar una vida continua. Y aquí lo vamos a demostrar con la palabra, no por mi boca. Primera de Tesalonicenses 5:17 claramente dice, oren sin cesar. No está hablando del emperador César, Tiberio, ni Nerón César. Está hablando de orar sin descansar, sin desmayar. Continuamente. El secreto del avivamiento, ¿cuál es? Orar sin cesar. Un texto clave, corto. Esa es la clave. Romanos 12:12. Constantes en la oración. Dice un ratito. ¿Quieres llevar una vida continua de oración llena del Espíritu Santo? Tienes que ser constante en la oración. Han visto a lo largo de este estudio bíblico que hemos hecho de la vigilia de oración, tal vez a algunos les ha parecido aburrido, tanta palabra que este hermano José nos mete. Todos esos tipos de oración, ¿cuál ha sido el objetivo principal? Llevarles al último tipo de oración, a la perfecta voluntad. El tipo de oración que Dios quiere, orar en el Espíritu Santo. A ese tipo de oración llegamos. Pero primero, ¿dónde vamos a empezar? Por practicar los primeros. Lo primero que nosotros aprendemos, cuando te has convertido, ¿qué te han enseñado? A pedir al Señor, ora por tu casa, ora por esto, por esto. Toda una lista te han dado, ¿no ve? Para que ores. No te han guiado, porque esos hermanos tampoco tenían mucho conocimiento de la palabra. ¿Sí o no? Te han enseñado a que debes pedir al Señor. Pero ¿qué dice la palabra? Mejor es dar que recibir.
¿Sí o no, hermanos? Toda oración, toda petición tiene que estar bajo la voluntad de Dios. Si tú permaneces en el Señor, pide todo lo que quieres y será hecho, dice la palabra. ¿Sí o no, hermanos? Si yo no permanezco en Dios, digo, hermanos, oren y yo no oro, soy un hipócrita, ¿sí o no? Amén. Amén. Lo que uno habla, tiene que predicar. Amén. Del tema que estás refiriéndose, tiene que vivirlo, tiene que hacerlo. Constantes en la oración, continuamente. O dice inconstante. Constante. Si eres constante, vas a llegar a conocer la oración en el Espíritu. El Señor te va a hablar, te va a enseñar a orar en lenguas, te va a enseñar a orar en el Espíritu. Amén. Efesios 6:18 dice, orando en todo tiempo. No dice solamente orar en la madrugada, no dice solamente orar en la noche, dice orar en todo tiempo. Pero ¿cómo debes hacerlo? Con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando habla de súplica en el Espíritu, estamos hablando de ¿qué? De lágrimas. Estamos hablando de orar como dolores de parto, con gemidos indecibles. Estamos hablando de orar en lenguas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Por todo, y no solamente eso, dice, y hay que ser perseverantes. Tienes que velar en perseverancia, interceder por todos los santos, conforme a lo que el Espíritu Santo te guíe. La intercesión hecha por el Espíritu Santo en tu vida. Amén. Amén. Judas 1:20, escuchen bien, ¿cómo se edifica nuestra fe? Edificándose ustedes sobre ustedes vuestra santísima fe. ¿Cómo se edifica? Orando en el Espíritu Santo. Ese tipo de oración tenemos que lograr hacer. Ese es el objetivo de este estudio de la vigilia de oración. Orar en el Espíritu Santo. Judas 1:20. Primera de Crónicas 16:11. Aquí habla de la continuidad. Aquí habla de la llenura del Espíritu Santo continuamente. Buscar a Jehová y su poder. El bautismo del Espíritu Santo fue dado una sola vez. Amén. Amén. Hemos sido bautizados por el Espíritu Santo una sola vez. Amén. Pero ahora, ¿por qué estamos apagados? Porque ese fuego se fue. Pero ¿qué dice Pablo? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aviva el fuego. Aviva el don. Amén. 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 Buscad su rostro. ¿Qué dice un ratito? Continuamente. Cuando tengo pruebas nomás tengo que orar. No, Cuando tengo enfermedades solamente tengo que orar. no. O cuando estoy agradecido tengo que orar. No. Dice continuamente. Amén. Busca mi presencia. Llénate de mi Espíritu Santo continuamente. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sed llenos del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. No os embriaguéis, dice Efesios 5:18, con vino en lo cual hay disolución. Antes, sed llenos del Espíritu. Punto número 3. Llevar una vida de santidad. ¿Qué quiere decir eso? Apartarse del pecado. Dice Primera de Pedro 1:15, sino como aquel que os llamó es santo, ustedes también sean santos. Cuando quiere decir la palabra santo está hablando de pureza. Amén. Y dice aquí, ustedes sean santos en toda su manera de vivir. En todo hay que ser santo. Amén. Santos para hablar, santos para hacer las cosas de Dios. Amén. Ser puros, tener un pensamiento puro. Este cuerpo tiene que ser dedicado a Dios. ¿En qué? En pureza. Cuando hablamos de pureza, estamos refiriendo que hay que cuidarlo. No hay que estar comiendo cualquier cosa, hermanos. ¿Amén? ¿Quiénes son los que no cuidan su cuerpo?
Los impíos. ¿Qué hacen los impíos? Toman, beben, lo hacen resfriar al cuerpo. Por eso hay enfermedades, ¿sí o no, hermanos? Somos llamados a cuidar el templo de Dios, a proteger. Punto número 4. Apartarse del mundo. Esto es bien importante, hermanos. El mundo está entrando a la iglesia tremendamente. Juan 17:15 dice, no ruego que les quites del mundo, dice, una oración de intercesión de Jesús por su iglesia y por nosotros, sino que los guardes del mal. Difícilmente nosotros vamos a poder salir del mundo, porque estamos en el mundo. Pero ¿qué debemos hacer? Guardarnos del mal. ¿Ven? A su nombre. ¿Qué es guardarse del mal? Cuidarse del mal, protegerse del mal que hay en el mundo. Juan 17, verso 16, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Y debemos, dice aquí, guardarse sin mancha del mundo. No debe haber ninguna mancha en nuestra vida diaria con Dios, del mundo. No debe atraparnos el mundo. ¿Y cómo hoy en día los cristianos nos atrapan? Videos, programas de televisión. Yo no estoy en contra, hermanos, cuidado que piensa, hermano. Está bien escuchar noticias, está bien, es un momento, pero tampoco es que todo estés escuchando eso nomás, te va a contaminar. Hoy en día había decencia en las mujeres que en los programas de televisión. Hoy en día ya andan desnudas, no falta que se saquen sus sostén y se vean desnudas. ¿Sí o no, hermano? Por los ojos entra el pecado. La concupiscencia de la carne, ¿por dónde entra? Por los ojos. Y esos programas, ¿qué te van a hacer? Te van a contaminar. Hay programas, por ejemplo, películas de terror. ¿Qué es lo que producen? Miedo, pesadillas. Hay películas de ocultismo. ¿Qué es lo que hacen? Te mandan brujería a los demonios a través de esa película. Por eso hay mucho pueblo que vive atormentado. Amén. Por eso dice la Biblia, hay que guardarse, protegerse, cuidarse de la mancha del mundo. Segunda de Pedro 1:4, habiendo oído ustedes de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso hemos hablado hace un momento. La concupiscencia es un apetito, son apetitos de la carne, que empieza ¿por dónde? Por el ojo. Amén. El ojo es la lámpara de este cuerpo. Segunda de Pedro 2:20, habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo. ¿Qué produce el mundo? Contaminación. ¿Por qué creen que los profetas, los hombres de Dios, vivían en lugares alejados? ¿Por qué los discípulos del Señor, el mismo Señor Jesús, se apartaba a lugares solitarios, donde había silencio, donde podía concentrarse? Nosotros de igual manera debemos buscar un lugar donde haya silencio. ¿Cuándo es la hora donde hay silencio? En la madrugada, a las 2, 3, 4 de la mañana. Todo es silencio. Esa es la hora indicada para oír la voz de Dios. ¿Ven? Es el tiempo indicado para orar. De día puedes orar, pero ¿qué va a pasar? La bulla de tu vecino, los ruidos de la calle. ¿Te van a dejar orar? No, concentrarse. Y algo como hace un momento ha sonado el celular. ¿Qué ha pasado? Te ha distraído. Así distrae la concentración. ¿Sí o no, hermanos? Punto número 5. Ser sensibles al Espíritu Santo. Cuando hablamos de sensibilidad, hemos visto en una enseñanza, estamos hablando de ser perceptibles
de percibir, de discernir, de diferenciar. A eso estamos hablando de sensibilidad. ¿Pero a quién? Al Espíritu Santo. Salmos 34, verso 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿De quién está cerca del Señor? A los quebrantados de corazón. Ellos son sensibles al Espíritu. Contrito de espíritu. Aquel que está haciendo lamento, está derramando lágrimas delante del Señor. Dios estará cerca de ellos, dice. Salmo 51, 16. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender ¿qué? Sabiduría. ¿Cuándo te va a enseñar la palabra? En la intimidad. Amén. Amén. ¿Qué intimidad? Es la relación con el Espíritu Santo. Cuando hablamos de una relación con el Espíritu Santo, no me estoy refiriendo que solamente en las oraciones de madrugada hay gloria a Dios, Espíritu Santo. No. En todo tiempo, en todo momento. Para cocinar, Espíritu Santo, ¿cómo puedo hacer para que seas rico, que te agrade, Señor? Espíritu Santo, voy a ir a tal lugar. Eso es tener una relación con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, voy a salir a la calle a comprar. ¿Qué puedo comprar, Señor? Espíritu Santo, guíame. Eso es tener una relación. Y en lo secreto, escuchen bien, me has hecho comprender sabiduría. Te va a dar, te va a guiar, te va a dar palabra que te va a orientar, te va a hacer comprender sabiduría, conocimiento de Dios, revelación del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Isaías 58, 6. El ayuno es importante para poder percibir las cosas del Espíritu. Amén. Las cosas profundas de Dios. El ayuno, ¿para qué sirve, hermanos? Su objetivo primordial, principal, ¿cuál es? Está bien esto, pero ¿cuál es su objetivo principal? Conocer de estas 4. ¿Qué es lo que hace con esta carne? ¿Qué hace? Hacen morir. Lo mata. Lo hace morir. ¿Cuántos dicen amén? Desatar las ligaduras de pena, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados, romper todo yugo. Eso hace que la carne muera. Te hace más sensible al Espíritu. Te hace sentir más el Espíritu. Te hace escuchar la voz del Espíritu Santo fácilmente. No te deja ya flojera de orar, de decir una palabra, sino más bien tu voz va a ir cambiando. Vas a tener más ganas de orar. Vas a orar porque le odias. Tu enemigo, vas a empezar a orar. La gracia, la misericordia que Dios va a poner en tus labios va a ser algo diferente. Va a ser algo hermoso. Ya no vas a pensar así como pensabas carnalmente. A veces para orar estamos fabricando palabras. Voy a orar de esta manera. No, hermanos. Déjate guiar. Espíritu Santo, no tengo palabras para decirte. Enséñame. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Hebreos 5:14. El alimento sólido. Escuchen bien. Esta enseñanza que les estoy dando, dice, es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Madurez en lo espiritual. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. El uso es que tú vayas practicando los sentidos. ¿Cuáles son los sentidos? Vista, oído, boca, ¿qué más? Nariz, manos. Tienen ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si tus sentidos espirituales, no, esto es físico. Por más, digamos, una persona muere, tiene los mismos sentidos, pero no le sirven de nada porque está muerto. ¿Cuándo sirven los sentidos?
cuando estás vivo. ¿Para qué sirve ejercitar esos sentidos? Para discernir el mal y el bien. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Pero ¿cuándo va a venir eso? Cuando alcancemos madurez espiritual. El alimento son. La leche espiritual, ¿para quiénes son? Para los niños. Amén. Para los niños. Primera de Corintios 2:14 dice, las cosas son del Espíritu de Dios. El hombre natural no los puede percibir, porque para ellos son locura. No las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente las cosas del Espíritu Santo. Ahora vamos a terminar con esto. Es un resumen de todo lo que hemos visto de la vigilia de oración. El proceso espiritual que se obtiene durante la vigilia de oración. ¿Cómo empezamos? ¿Qué ven ahí? Vemos una puerta al cielo. ¿Qué hay que hacer para llegar ahí? Ese cielo es la presencia de Dios. Esas escaleras nos van a conducir a un nivel espiritual a medida que vayamos orando. ¿Qué está haciendo ese hombre en el primer peldaño? Está orando. Así empezamos. Empezamos apenas, sin ganas, pero hay que ser consecuente, perseverante, persistente. Empezamos todos con una oración común y corriente. Nos cansamos, pero a medida que vayamos conociendo la palabra, aprendemos a orar. Y hemos aprendido durante todo este tiempo muchos tipos de oración. ¿Amén? A su nombre. Gloria. El segundo peldaño. La oración te va a llevar ¿a qué? A un nivel espiritual, a una relación. Ya no solamente tú vas a orar por lo que tú consideras que está bien orar, sino que el Espíritu Santo ya va a tomar. Ya vas a tener ahí una relación con el Espíritu Santo de Dios. Amén. A su nombre. Ya no se va a meter solamente en la oración de madrugada, esa relación, sino en tu vida diaria. Ya vas a tomar decisiones guiadas por el Espíritu, porque tienes una relación íntima. La relación es la intimidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y esa relación, ¿cuándo se da a conocer? Cuando hay continuidad, cuando hay constancia. Amén. Cuando hay una relación íntima, ¿qué viene? Las cosas secretas. Dios te revela tu vida, tu futuro, lo que debes hacer, no hacer. Amén. El peligro por lo que estás expuesto te vas a revelar. ¿Por qué? Porque tienes una vida de oración, tienes una relación con el Espíritu Santo, Dios te empieza a revelar, te empieza a direccionar. Y recién viene la manifestación. La manifestación es cuando vemos el cielo abierto. Cuando las cosas espirituales se manifiestan, se hacen palpables. Cuando ya en la intimidad Dios te ha dicho, mañana en el culto yo voy a sanar a esa mujer que está con SIDA. Yo lo voy a sanar. Solamente tú ora por ella. Amén. ¿Por qué? Sabes que eso va a ocurrir porque tú has estado en el secreto de Dios, has estado en una relación con el Espíritu Santo, has orado, has hablado con Dios, Dios te lo ha revelado. Y cuando se manifiesta en el culto, las señales, los milagros. Amén. Es un proceso, no es así de la noche a la mañana, como nos han enseñado. Tan solamente el que cree estas señales como lo nos han enseñado, ¿verdad?
estas señales creerán a los que creen, en mi nombre hablarán, bla, 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 bla. Pero no es así. Todo empieza con la oración, con una relación con el Espíritu Santo. Dios te revela, te direcciona y por último se manifiesta la gloria, la unción, el poder del Señor, la presencia de Dios se hace visible. No solamente tú lo vas a conocer, sino los que vienen lo van a palpar, lo van a ver. A su nombre, a su gloria. Ese es el resumen de todo lo que hemos aprendido. 4 palabras: oración, relación, revelación y manifestación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Amén. ¿Quieres saber por qué estás así? ¿Por qué no prosperas? ¿Por qué no te sanas? Empieza con la oración. Empieza a tener una relación íntima con el Espíritu. Y luego de esa relación, Dios dice claramente: a los humildes, mi comunión íntima es con quienes, con los humildes. A ellos los voy a dar a conocer mi pacto. ¿Dice o no dice, hermanos? Amén. A su nombre. Con los humildes está la sabiduría. ¿A quiénes va a revelar sus secretos? A sus siervos, a los que andan en intimidad con Él. Les va a manifestar su gloria. Eliseo fue un profeta que con sus ojos, escuchen bien, literalmente con sus ojos, veía el mundo espiritual. ¿Sí o no, hermanos? Dice que veía un ejército, legiones de ángeles que peleaban por él. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y qué dice? Veo carros de fuego. Y su siervo decía: no, veo el ejército que nos van a aniquilar. Eliseo, su criado. ¿Y qué dice Eliseo? Ora al Señor. Señor, permite que mi siervo vea con sus ojos que no estamos solos. Y Dios escucha su clamor. Y el siervo, que no era incrédulo, ha visto. ¿Y qué hace con el ejército? Ora de nuevo Eliseo: Señor, hiere con ceguera a estos. Y a todos los vuelve ciegos. ¿Eso qué es? Una unción poderosa, una unción territorial. Tremendo. Dios nos ha llamado a eso, hermano, a cosas grandes. Pero nosotros nos hemos conformado con migajas. La gran mayoría, hermanos, estamos acá en una oración común. No hay una relación con el Espíritu Santo. Muchos han negado y han blasfemado contra el Espíritu Santo. Y muchos no creen en las cosas secretas. Cuando dice Jeremías 33, verso 3, dice: clama a mí. Dice. ¿Qué dice? Cuando habla de clamar, ¿qué dice? Habla de oración. Y yo te voy a enseñar, habla de relación. Y te revelaré cosas grandes y ocultas. Revelación. Y la manifestación. Lo que has visto en visión, lo vas a ver. Lo vas a ver cumplido, materializado, hecho por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Amén. Con esto hemos terminado la enseñanza de la vigilia de oración. Amén. Amigo televidente que me ves y me escuchas, te animo en el Señor a que no te conformes con solamente hablar con Dios de vez en cuando, sino búscalo en intimidad. Establece, proponte una meta, tener una relación con el Espíritu Santo. Aprende a orar en el Espíritu, aprende a orar en lenguas. Que el Espíritu Santo te enseñe si no lo sabes. Y hablarás misterios de Dios, cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Amado Dios, te damos gracias. Gracias por este estudio de la vigilia de oración. Señor, hemos aprendido
hemos conocido que debemos conocerte más. Señor, queremos no solamente de oídas saber que tú existes, sino que se manifieste en nuestra vida tu gloria. Tu palabra dice, Señor, que tú te manifestarás a aquellos que permanecen en ti, a aquellos que te aman, a aquellos que temprano te buscan, a aquellos que con corazón lleno de amor te buscan con perseverancia, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar de las enfermedades, a pesar de las dificultades. Señor, te busco. Dios mío, te pido por todos los amigos que nos ven a través de YouTube, los hermanos en Cristo, hermanos de la iglesia. Señor, pon en sus corazones el deseo de buscar tu rostro, Padre, tu presencia, porque estamos en los últimos días. Viene un gran avivamiento al mundo entero, Señor, y debemos prepararnos para ese momento. Gracias, amado Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. La paz de Dios sea con todos. Shalom.